Buenos días, bienvenidos cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos, a Conectados con el Cielo. Vamos a estudiar la lección para este día. Pero antes, vamos a tener una oración para que Dios pueda bendecir y pueda guiarnos en el estudio de este día. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, como cada día lo hacemos, venimos a ti, Señor, para pedir sabiduría, para pedir dirección y que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe y quien nos instruya en este estudio de este día. Acompáñanos, Señor, y quédate con nosotros. Bendice a la familia, a nuestro hermano o hermana que está ahí estudiando con nosotros. Bendícelo, Señor, y sé propicio a todas sus peticiones de su corazón. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, la lección de este día, el tema es el Éxodo, viaje a la tierra prometida. Ese es el título que hemos estado estudiando durante este trimestre y el tema de esta semana, ya la lección número 12. El tema es, te ruego que me muestres tu gloria. Esa fue la petición de Moisés. Y eso es lo que vamos a estudiar durante este día, durante esta semana. El tema para hoy, domingo 14 de septiembre, es la tienda de reunión. Ese es el título para el estudio de este día. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 523, Elena de Guay escribió lo siguiente. Después de la transgresión de Israel, cuando éste se hizo el becerro de oro, Moisés volvió a interceder ante Dios en favor de su pueblo. Él tenía cierto conocimiento de aquellos que habían sido confiados a su cuidado. Conocía la perversidad del corazón humano y comprendía las dificultades con que debía contender, pero había aprendido por experiencia que a fin de tener influencia sobre el pueblo debía tener primero poder con Dios. El Señor leyó la sinceridad y el propósito abnegado del corazón de su siervo y condescendió en comunicarse con este débil mortal cara a cara, como un hombre habla con un amigo. Moisés se confió a Dios a sí mismo junto con todas sus cuitas y abrió libremente su alma delante de él. El Señor no reprendió a su siervo, sino que condescendió en escuchar sus súplicas. Y eso es lo que hizo Moisés en la tienda de la reunión. Moisés se sentía incapaz, se sentía indigno para la obra que Dios le había encargado. Y por eso es que Moisés necesitaba hablar con el Señor, para estar seguro de que Él lo iba a acompañar en esta obra que le había encomendado. Leamos el texto bíblico para el estudio de hoy. Está en Éxodo 33, 7 al 11. Dice de la siguiente manera el texto bíblico. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de la reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie en la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Qué tremendo, cuánto temor tenía el pueblo por lo que había hecho y porque conocían a Dios. Y estaban pendientes de cada paso que Moisés daba. Y el versículo 9 continúa diciendo, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Sabían que ahí estaba la presencia de Dios. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como
como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahí permanecía Josué dice. Aquí lo primero que vamos a aclarar es que este tabernáculo de reunión o tienda de reunión no es el mismo que después sería el tabernáculo o el santuario que posteriormente Jehová le iba a dar la indicación a Moisés que construyera, ¿verdad? Y ese iba a estar en el centro del campamento. Este estaba afuera, esta tienda. Y es que Moisés no podía estar subiendo cada vez que él necesitaba hablar con Jehová, no podía estar subiendo al monte, ¿verdad? Para platicar con Jehová. No podía tampoco dejar solo a su pueblo. Ya habían visto lo que había sucedido cuando él se ausentaba. Y aunque Moisés iba a esa tienda de reunión, eh, cuando tenía algo que presentar a Jehová, algún caso que le iba a presentar al Señor, donde él necesitaba sabiduría para resolverlo. No es que fuera cuando a él se le antojaba o cuando él quisiera, iba cuando tenía un caso que presentarle y Moisés necesitaba sabiduría para poder decidir sobre ese caso. Ese era el motivo por el cual Moisés iba a ese tabernáculo de reunión, a esa tienda de reunión. Y el hecho de que estuviera fuera del campamento simbolizaba también que la presencia de Dios se apartaba del pueblo a causa de su iniquidad, a causa de su pecado. Por eso es que estaba apartado del pueblo el tabernáculo, estaba afuera. Y hasta ese lugar podrían acercarse quienes desearan volver al Señor. Todo aquel que quería volver al Señor podía llegar al tabernáculo, ¿verdad? Pero debía volver con un verdadero arrepentimiento, confesando sus pecados y buscando la misericordia de Dios. Con ese espíritu, con ese ánimo, debía presentarse todo aquel que quisiera buscar a Jehová. Y veían con temor, como decíamos, veían con temor cuando Moisés se dirigía a la tienda de reunión, ¿verdad? Porque querían saber que Jehová había recibido sí, había recibido para bien a su representante, esperando también el pueblo recibir una señal de que la protección ya había sido restablecida por Jehová. Ese era el temor del pueblo, ese era el temor de la gente, de los israelitas, cuando Moisés iba hacia esa tienda de reunión. Y aunque solo el hecho de ver la nube descender sobre la tienda de reunión, con solo el hecho de ver la nube que descendía, eso ya era una demostración de que Dios seguiría siendo su guía y protector. Eso ya era una prueba de que Dios estaba con ellos. El versículo 11 nos dice que Moisés hablaba cara a cara con Jehová. Sí, el mismo Señor dijo que nadie le podía mirar cara a cara porque dejaría de existir. Eso lo dijo el Señor, ¿verdad? Pero así como estudiamos hace un par de semanas este punto, ¿verdad? Y lo tratamos, y Elena de White también en una visión, ella explicó qué era lo que había visto en esa visión, ¿verdad? Que ella vio a Jesús cuando entró, dice, ¿verdad? Al santuario. Ella vio cuando Jesús entró al santuario y también cuando el Padre se levantó de su trono, pero solamente vio, dice, su gloria, porque al Padre no se le puede ver, porque el día que se le viera, entonces iba a dejar de existir esa persona. Entonces agregamos a esto que también ya lo estudiamos, ¿verdad? Ya lo estudiamos antes. En la columna de fuego y en la nube
quien acompañaba al pueblo era Jesús, era el ángel de Jehová, era el Jesús, el mismo Jesús. Entonces, en esta nube estaba la presencia de Jesús, ¿verdad? Importante mencionar que Moisés no iba a tener comunión con Dios a la tienda de reunión. Me refiero estoy hablando a ese tipo de comunión personal que cada uno debe tener con Dios, ¿verdad? Porque, como ya dijimos, Moisés iba a buscar respuestas específicas de Dios por algo en particular, ¿verdad? Él no iba a buscar comunión, él iba a consultar a Jehová, a platicar con Dios. A eso iba, ¿verdad? Y aquí podemos sacar ya una aplicación para nosotros hoy en día. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al templo, nosotros vamos a buscar la presencia de Dios. Y eso conlleva que nosotros debemos ir con reverencia, debemos ir con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de humildad, ya que vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar la voz de Dios. Debemos hacer una experiencia especial el hecho de ir sábado a sábado a la iglesia. Debemos hacer especial ese encuentro con Dios en la iglesia. Y por eso la recomendación de no dejar de ir a la iglesia. Y es que muchos piensan que no es necesario estar yendo a la iglesia, ¿verdad? Que basta con que estemos en la casa y adoramos y todo. No, hay que ir a la iglesia. Mientras más buscamos a Dios, más nos va a nacer el deseo de hacerlo cada día, de buscarlo cada día, porque cada día vamos a ir aprendiendo y vamos a ir acercándonos a Él. Así como en nuestros hogares tenemos reuniones especiales por alguna celebración especial, ¿verdad? Así Dios también nos invita a que vayamos a la tienda de reunión cada semana para crecer espiritualmente. No debemos olvidar que el propósito de visitar el tabernáculo es enfocarnos en Dios y no enfocarnos en nuestros gustos, ¿verdad? Por ejemplo, llegamos y queremos cantar esto, escuchar esto, porque esto es lo que a mí me gusta. No debemos centrarnos en eso o queremos escuchar un sermón porque a mí este me gusta. No, ¿verdad? Y así otras cosas, pero no se trata de eso. No se trata de eso. Pareciera entonces que el culto está enfocado o se centra en el adorador y no se centra en aquel que adoramos. Y el enfoque de Moisés y cualquiera que iba al tabernáculo de reunión era para tener un encuentro personal con Dios. Todo el enfoque estaba en Dios, no estaba en cómo yo quiero, ¿verdad? Por ejemplo, en cómo yo quiero ir vestido para estar cómodo en el templo. No se trata de eso. No se trata en lo que yo quiero. Todo el enfoque debe estar en Dios. Todo el enfoque en en esa tienda de reunión estaba en Dios y se tenía un profundo respeto para con Dios. En gran medida hemos perdido el sentido de reverencia en la presencia del Señor. Se ha perdido, se ha perdido el sentido de reverencia, ¿verdad? Y estamos en la iglesia y como que no estuviera Dios ahí con nosotros. Se ha perdido ese sentido de reverencia. Hemos olvidado que el enfoque es solamente uno, es Dios. Ese es el enfoque ese tiene que ser el centro del culto. Y por eso es que en la iglesia no, no hay que hacer otras cosas que no sean adorar a Dios, porque entonces se pierde el enfoque, se pierde el centro del culto, el centro de la adoración. Si vamos y vamos y le cantamos, por ejemplo, a alguien, el enfoque ya no es Dios, el enfoque es la persona a la que se le está cantando, sea para el Día del Madre, del Día del Padre, el día de cumpleaños, lo que sea. Se pierde el enfoque, ya el centro de adoración ya no es Dios, ya es aquello por lo que es la persona a quien se le está cantando.
¿verdad? Se vuelve un desorden también cuando llegamos y estamos ahí abrazándonos, saludándonos, quedándonos la bienvenida dentro de la iglesia. Ahí mismo, la iglesia no es para socializar. Sí podemos saludarnos afuera antes del culto o después del culto afuera de la iglesia, pero la iglesia es un lugar santo, es un lugar sagrado. Es la tienda de reunión, es el tabernáculo de reunión donde nos encontramos con Jesús. Por eso es que no debemos de perder ese enfoque. A la iglesia vamos a encontrarnos con Dios, no con nuestros amigos, no con nuestros hermanos. Sí, ahí nos vemos y nos podemos saludar al salir o antes de empezar el culto. Pero ya una vez dentro de la iglesia, ya nuestro enfoque debe estar centrado en la adoración a Dios. Termino con lo que dice el versículo 7. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión. Que nos quede grabado ese consejo, que nuestro objetivo de ir a la iglesia es ir y tener un encuentro personal con Dios. Nos vemos mañana acá en Conectados con el Cielo para continuar estudiando la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.